El eterno Dios les bendiga, amados hermanos, señores ministros de la palabra que nos ven en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Es un honor para mi persona poder saludarlos desde la nación ecuatoriana, la ciudad de Ambato, a través del programa Noticias del Fin, de lo cual nuestro hermano director Juan Carlos de Jesús lo dirige. En esta oportunidad vamos a salir todos los miércoles a las 7:30 exponiendo sobre el misterioso libro del Apocalipsis. Y quiero comenzar a dar una hermenéutica escatológica correcta, ya que nos encontramos en los tiempos del fin de una iglesia cristiana aquí en la tierra. Y es muy importante que todos conozcamos la doctrina correcta sobre la escatología bíblica. La revelación para estos días finales. El libro del Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Con este libro, señores ministros, que ustedes ya saben, se cierra todo el canon bíblico. Por lo tanto, ya no existe otra revelación escrita donde viene o se deriva la palabra logos. No hay otra revelación de Dios para los hombres. El primer libro de la Biblia es el Génesis y el último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Por lo tanto, como dice el libro de Deuteronomio, el libro de Proverbios y el último capítulo del Apocalipsis, que nadie puede añadir ni nadie puede quitar de la Biblia ya revelada por Dios para los hombres. El libro del Apocalipsis, en estos tiempos tan importantes que nos encontramos, es la clave, hermanos míos, en el mundo entero, para entender lo que significarán cada vez más los eventos futuros de esta tierra. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis encierra una doctrina que tiene el 60% de la Biblia, y es la doctrina de la escatología. El apóstol Juan, el último apóstol escribiente. ¿Por qué digo último apóstol escribiente? Porque Juan fue el autor humano que el amado Espíritu Santo, la tercera persona de la Trina Deidad, escogió para escribir el libro del Apocalipsis. Y Juan, este apóstol o el discípulo amado, fue el único de los apóstoles que llegó a la ancianidad, porque el resto de los apóstoles murieron como mártires. Y Juan tiene el gran privilegio de ser el escribiente de la palabra de Dios. Dicha revelación la recibió en el año 96 de nuestra era, en una isla de lo cual se encontraba una prisión, una cárcel. Por lo tanto, era una isla carcelaria llamada la isla de Patmos, que quedaba geográficamente en el mar Egeo. Siendo Juan ya anciano en ese momento y preso, mire qué importante, preso por causa del testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio del Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio del Señor Jesucristo. Un verdadero apóstol en una cárcel por padecimiento de predicar la fe en la que Juan creía y abrazaba. ¿De qué estamos hablando? De la predicación de la Biblia, lo único que se puede predicar. ¿Quién lo metió preso a Juan en la isla de Patmos?
en aquel entonces, quien estaba como emperador en el Imperio Romano, era el emperador Domiciano. Y el emperador Domiciano se creía Señor y Dios. Y como ustedes conocen, los cristianos, y sobre todo de esa época, no iban a decirle Señor y Dios a un hombre. Y es una de las causas de la gran persecución de la iglesia cristiana primitiva en el tiempo de los emperadores romanos. Recordemos que el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, el cuarto evangelio que todos tenemos en el Nuevo Testamento, y un evangelio que enseña claramente la teología de la unión hipostática. Significa que Juan habló, expuso claramente la encarnación de Cristo, Dios hecho carne en la segunda persona de su trina deidad. Asimismo, señores ministros y hermanos míos, Juan escribió sus 3 cartas y también el libro del Apocalipsis. Ahora, la etimología griega de la palabra Apocalipsis se deriva de una palabra apocalipsis. Con esta palabra apocalipsis es la que comienza el libro, la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos la palabra apocalipsis, no tiene ningún sentido de catástrofe. La palabra apocalipsis no encierra etimológicamente pánico o miedo. ¿Y por qué quiero decir esto, hermanos míos? Porque muchos no desean leer el libro del Apocalipsis, muchos no desean estudiar el libro del Apocalipsis y tristemente muchos pastores no quieren enseñar el libro del Apocalipsis porque creen que el nombre Apocalipsis es un nombre de terror, es un nombre de miedo. ¿Por qué? Porque Hollywood se ha encargado de dar películas o dar documentales de catástrofes y ponerle el nombre del Apocalipsis. Y déjenme decirles algo. El calificativo en la lengua española, en la Real Academia Española, la palabra Apocalipsis significa revelación, o mejor todavía, desvelación, es decir, descorrer el velo. Descorrer que el velo, un misterio que está escrito en la Biblia y que hay que correr el velo para que la tercera persona de la trina deidad, lo que en el hebreo es el Ruach HaKodesh, y lo que en el griego, el Paracleto, lo que significa el Consolador, para referirse al amado y pastor de la iglesia cristiana, el Espíritu Santo. Él es el que ha corrido el velo para que sus siervos puedan llegar a entender el misterio de la revelación del Señor Jesucristo en el último libro de la Biblia. Y déjeme decirle con todo respeto que en estos tiempos en que usted y yo estamos enfrentando el tiempo final de la iglesia en la tierra, la última guerra espiritual, es cuando más necesitamos aprender la doctrina de la escatología y también el libro del Apocalipsis y las noticias del fin, lo que en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 se le llama principio de dolores, pero en el literal griego se le llama principios de parto. ¿Cuál es el propósito, damas y caballeros, del libro del Apocalipsis? Déjeme leer, por favor, el primer versículo del capítulo 1 de este libro, y lo voy a leer honrando al único Dios vivo y verdadero trinitario, en el nombre del Padre,
en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Déjeme por favor hacer una pequeña exégesis de unas palabras importantes. Revelación, Apocalipsis. Jesucristo, el nombre Jesús. Qué importante la doctrina bíblica de los nombres. El nombre Jesús aparece 612 veces en los 4 evangelios. Y es el nombre el cual Dios se puso en la naturaleza humana desde su nacimiento hasta la crucifixión. De ahí para adelante, después de los evangelios, solamente aparecen aproximadamente el nombre Jesús 60 veces. Y figura más el nombre Cristo, lo que en el griego es Jo Christos, que es el ungido, y en el hebreo es Mashiach, el ungido. Ahora, el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. La palabra siervo viene del griego doulos, donde se deriva la palabra griega douleo. La palabra douleo significa ser esclavo. Cuando el último de los apóstoles con llamado directamente y verdadero de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, un rabino, Saulo de Tarso, él cuando daba su salutación en sus epístolas, él decía: Pablo, siervo, doulos, esclavo voluntario del Señor Jesucristo. Pero el ser esclavo, el ser siervo, significa ser temeroso de Dios, temeroso de la Biblia. Significa ser subordinado de la Biblia, pero nunca por obligación, sino por voluntad propia. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Eso es escatología bíblica. Pero acá hay 2 puntos importantes, hermanos míos, en el mundo. Cualquiera no entiende el libro del Apocalipsis, y es por eso que existe una gran confusión doctrinal sobre la escatología bíblica y sobre todo del libro del Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque Dios se lo dio solamente a sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Todos aquellos que tienen un llamado del cielo para ser sacerdotes en esta tierra, para ser servidores y no ser servidos. Las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. La palabra ángel en el griego es ángelos y en el hebreo es malak, y significa mensajeros de Dios, no mensajeros del hombre, sino de Dios, a su siervo Juan. Juan, el apóstol escribiente del libro del Apocalipsis. Ahora, amados hermanos, el propósito de este libro es de darnos a conocer o desvelarnos las cosas que estuvieron encubiertas u ocultas durante siglos, pero que han de suceder pronto. Y esto es muy importante. El estudio que estamos comenzando a dar, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia, nosotros, la asamblea cristiana en el mundo entero, los hermanos de Latinoamérica, de Norteamérica, del Medio Oriente y de Europa. Mira qué importante. Tenemos que conocer los tiempos proféticos en que la iglesia está viviendo en este tiempo, porque muchos están creyendo hoy en día que por estar en este tiempo de la pandemia estamos en la gran tribulación,
O muchos creen que ya los jinetes del Apocalipsis ya están en la tierra. Creen de que los sellos del Corderito ya han sido abiertos. Y es por eso que queremos enseñar aún las posiciones escatológicas, que cómo se debe de entender este libro hermoso, revelador del hoy y del mañana, llamado el misterio del Apocalipsis. Ahora, el libro del Apocalipsis es útil para todos. La revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo el Señor. Cuando yo digo Señor, en el griego es Kyrios. La revelación de Dios a su Hijo, el Kyrios Jesucristo, para todos nosotros. Eso es, para todos nosotros, para todos los creyentes de todos los tiempos de la historia del cristianismo. Por ello, hay bendiciones para todos los creyentes que lo leen y también para todos los creyentes que lo escuchan. Fue útil para los cristianos que nos anticiparon en el 2020 y es muy útil para todos los cristianos que vivimos en esta dispensación. Será muy útil para los que se conviertan al Cristo de la gloria a partir del momento en que la iglesia cristiana sea arrebatada para recibir al Señor en las nubes. Perdón, permítame leer lo que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Déjeme decirle algo, la iglesia cristiana no puede perder la bienaventuranza, la gloria más grande que desde el tiempo del apóstol Pablo hasta este momento, 10/6 de 2020, la iglesia debe de abrazar ardientemente, fervientemente, es el arrebatamiento de la iglesia. Cada vez que usted vea el carácter del impío, cada vez que usted vea el carácter de las naciones volviéndose más depravadas, es porque el Señor ya va a sacar a su pueblo de este mundo. Y es ahí donde se deriva la palabra griega arpazo, arrebatamiento. Qué hermoso, hermanos. No pierda el calor, no pierda el deseo ferviente de esperar a su Señor, de esperar a aquel que murió por usted y por mí hace 2000 años en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios lo dijo el último de los apóstoles, el último profeta, del Antiguo Testamento. Juan el Bautizador o Juan el Bautista lo proclamaba en las aldeas del desierto y también cuando bautizaba en agua. He aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él viene por su iglesia, pero no viene a la tierra, sino a las nubes. La segunda venida es para Israel, no para la iglesia. Es por eso, amados ministros, pastores, evangelistas y maestros de escuela bíblica, ancianos y diáconos y hermanos míos que ahorita desean aprender más por lo que estamos viviendo, estas noticias del fin, más sobre la historia del futuro. La revelación que va del capítulo 6 en adelante va a ser útil para todos aquellos que se conviertan al Señor Jesucristo después del arrebatamiento de la iglesia.
recordemos que hay una doctrina profunda que todo creyente debe de conocer, y es la doctrina de la eclesiología. La doctrina de la eclesiología es la doctrina de la iglesia. ¿Y cuándo nació la iglesia? En el segundo libro que escribió el médico Lucas. ¡Wow! ¿Qué libro escribió el médico Lucas? Un académico intelectual. El Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nace la iglesia cristiana. ¿Y cuándo termina la iglesia cristiana? En el día del arrebatamiento. Ahora, la pregunta que se formula la gente en gran distorsión que existe dentro de la asamblea evangélica, dentro de la asamblea cristiana: ¿cuál es la apología del verdadero entendimiento sobre el Apocalipsis? La palabra defensa de la fe, la palabra el ser un apologista bíblico, la palabra apología significa defender lo que el cristiano cree. ¿Qué es lo que tenemos que defender? ¿Qué es lo que cree el cristiano? La Biblia. Usted y yo debemos de defender solamente la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y usted, si quiere ser un buen defensor del Evangelio, usted tiene que aprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada que divide de las religiones, de las sectas y de la apostasía. Y solamente quedarán aquella remanente fiel que está esperando al marido por excelencia. Señores pastores, hermanos preciosos, existen diferentes escuelas de interpretación del libro del Apocalipsis. Existen diferentes pensamientos bibliotecarios de diferentes autores que escribieron comentarios del libro del Apocalipsis. En estas enseñanzas bíblicas defenderé el sistema de interpretación que los exégetas bíblicos, los profesores de teología 100% bíblica del Nuevo Testamento, los apologistas bíblicas defendemos. Pero eso lo vamos a ver en este momento. Lo primero que quiero hablar es sobre el sistema de interpretación preterista. Vuelvo a decirlo. Para la escuela preterista, el contenido del libro ya es historia. Este entendimiento, señores pastores, carece de lógica y no se ajusta tampoco a la realidad de muchas profecías del mismo. Si su cumplimiento ya se hubiera realizado, como dice este sistema de interpretación preterista, en el primer siglo, durante el Imperio Romano, como opinan todos aquellos que creen en la interpretación preterista, entonces la bendición de dicho libro ya no vendría a nosotros, puesto que las cosas que han de suceder pronto, como dice el capítulo 1, versículo 1, ya habrían ocurrido, ya se habrían cumplido. Y déjeme decirles algo, esto nunca ha sucedido, ya que según leeremos existen múltiples eventos descritos en el libro del Apocalipsis que todavía no se han cumplido. Y eso que han pasado 2000 años desde la manifestación de dicha revelación por el apóstol Juan, cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola a su siervo Juan,
que había dado testimonio por la palabra de Dios y del Señor Jesucristo de todas las cosas que él había visto. Alguna de esas cosas, tomémosla como ejemplo, nada más el arrebatamiento de la iglesia, el levantamiento de la bestia anticristo, el levantamiento de la bestia falso profeta, la venida en gloria por segunda vez en la tierra del Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá o el reino milenial. Por lo tanto, señores que abrazan el sistema de interpretación preterista, ustedes están muy equivocados. Y es por eso que queremos enseñar la doctrina escatológica correcta, porque es nuestro deber como profesores educadores en este tiempo casi final de la iglesia, que usted conozca lo correcto, porque todos, mientras que vivamos en este mundo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, bien claro le dijo a su hijo espiritual, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que prediques. Y el maestro divino dijo, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, retén la doctrina, para que nadie te robe tu corona en el tribunal de Cristo. Voy a hablar del segundo sistema, el sistema de interpretación espiritualista. Existe un grupo de pensadores y de predicadores que sostienen que el Apocalipsis no tiene como objeto hablarnos sobre los hechos futuros, sino enseñarnos ciertos principios espirituales. Esto contradice radicalmente lo expresado por la misma palabra de Dios cuando dice este gran libro profético en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y las guardan las cosas que ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Como dice este versículo, este libro es 100% cuestión doctrinal profética. Por lo tanto, nos está hablando de hechos reales que más tarde o temprano deberán acontecer sin lugar a dudas. Aunque es verdad que el libro de la Apocalipsis tiene principios espirituales, claro que lo tiene, porque fue creado por el Espíritu. ¿Me dejo entender? El soplo de Dios. El tercer sistema. El tercer sistema es el sistema de interpretación historicista. Existe otra escuela de pensadores que creen que el libro del Apocalipsis es el sistema de interpretación historicista. Este sistema ve en el Apocalipsis sucesos más o menos relevantes de la historia mundial, que tienen que ver con la iglesia desde el primer siglo de nuestra era hasta los tiempos actuales. Además, es evidente que muchos de los eventos descritos en este libro todavía no han ocurrido, sobre todo lo que describe desde el capítulo 6 en adelante. Ahora, voy a hablar del cuarto y último sistema de interpretación del libro del Apocalipsis. Y présteme, tenga usted la gentileza para alinearnos dentro de la hermenéutica escatológica correcta. Y quiero hablar de la interpretación futurista. La interpretación futurista es el sistema de todos
los exégetas bíblicos, de todos los profesores del Nuevo Testamento bíblico, de todos los pastores siervos del Señor Jesucristo, de todos los evangelistas y maestros siervos del Señor Jesucristo, de todos aquellos apologistas 100% bíblico. Cuando hablamos de la interpretación futurista, estamos hablando de una profecía en su sentido literal, tratando de diferenciar, por supuesto, los hechos de los símbolos. La realidad es que este libro del Apocalipsis es pura escatología bíblica, es decir, que habla de la historia del futuro, habla de las cosas que van a suceder o a venir. El esquema futurista de interpretación insiste, señores ministros de la palabra, hermanos míos, en que las visiones de este libro, en su mayor parte, se cumplirán hacia el fin y el fin de la era presente. Este libro hay que entenderlo en forma literal, y yo creo y entiendo que el sistema de interpretación de este libro de la manera correcta es el sistema futurista, es el sistema escatológico. Debemos de entender algo, que de ninguna manera puede el diablo levantar a su hijo de perdición estando el poder de la tercera persona de la Trina Deidad operando en la tierra. Y también el diablo no puede levantar a su hijo de perdición mientras que la iglesia cristiana esté en la tierra. Por otra parte, la iglesia no podría desenvolverse sin el poder del Espíritu Santo. Hay un punto extraordinario en la teología bíblica que vamos a llegar más adelante. Muchos dicen, y otros no, de que después del arrebatamiento, el Espíritu Santo se va. Vamos a estudiarlo profundizando en la interpretación correcta. El Espíritu Santo, manifestado en poder a partir de aquel bendito día de Pentecostés, cuando vino y se derramó en aquellos creyentes en Hechos capítulo 2, y los mismos creyentes que vivamos en el tiempo en el cual se cumplan estas cosas, debemos ser sacados de aquí, de esta tierra. Recordemos cuándo comienza la iglesia y cuándo termina la iglesia. Hoy más que nunca, los integrantes de la iglesia del Señor Jesucristo debemos, hermanos, estar preparados en la escatología bíblica, en el libro del Apocalipsis, dispuestos en nuestro corazón a recibir la revelación directa del Señor Jesucristo. Los santos de Dios en la tierra debemos de estar anhelosos, mejor dicho, de encontrarnos con aquel que murió y resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Muy pronto, precioso hermano, nos damos cuenta con lo que vivimos que el Kyrios, un Mesías, dos venidas, un Mesías, primera venida, como Cordero que fue a la cruz del Calvario, segunda venida, el león de la tribu de Judá. Pero antes de eso, el Señor Jesús levanta su iglesia. La iglesia entra al tribunal de Cristo y después a las bodas del Cordero.
mientras que nos habla el profeta escatológico del Antiguo Testamento. ¿Quiere que le diga algo? En el Antiguo Testamento hay un libro que es como si fuera el Apocalipsis, y es el libro de Daniel. Y Daniel fue el que recibió, el que tuvo la dignidad y el honor, una gran profecía llamada las 70 semanas de años. Y falta que se cumpla la última semana de años. Y eso es lo más extraordinario. Y hablando de este tema, hermanos preciosos, déjeme hablar sobre el día del Señor. Amada iglesia cristiana, que nadie, por favor, te lleve al engaño. Este mundo, tal y como lo conocemos, no irá mejor. Cada vez la diferencia entre la luz y las tinieblas será más notable. No hay manera de negar lo que dice la Biblia al respecto. Día de Jehová o día de Señor. Mira qué importante. En el Antiguo Testamento, el día de Adonai, el día de Jehová. En el Nuevo Testamento, el día del Kyrios, el día del Señor. Está escrito, se lo digo, sea usted como los bereanos. Hechos, capítulo 17, que escuchaban al rabino, al maestro Pablo, y buscaban en la Biblia. Tenga usted, señor ministro, de abrir su Biblia o apuntar lo que le voy a decir. Isaías, capítulo 13, versículo del 7 al 9. Ezequiel, capítulo 30, versículo 30. Joel, capítulo 1, versículo 15. Joel, capítulo 2, versículo 1. Joel capítulo 2, versículo 11, Joel capítulo 3, versículo 14, Amós capítulo 5, versículo 18 y versículo 20, Abdías capítulo 15, Sofonías capítulo 1, versículo 7, Zacarías, extraordinaria profecía, capítulo 14, versículo 1, versículo 3, Malaquías capítulo 4, versículo 1, vámonos al Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, y vamos a ver qué dice el apóstol de los judíos, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 19, bastante estudio doctrinal para que nadie te robe tu corona. Los tiempos son finales y el diablo no juega a ser diablo. Nosotros no juguemos a ser cristianos, conozcamos la Biblia, abrazamos la Biblia y defendemos la Biblia con la espada. Por lo tanto, el día del Señor o el día de Jehová es básicamente el tiempo del poder de Dios para el juicio a este mundo que le ha dado la espalda. Estamos hablando de los 7 años de la tribulación, esa última semana de la 70ª semana del profeta mayor llamado Daniel. Esos juicios para las naciones, para los moradores de las naciones y para Israel. Pero eso lo seguiremos escudriñando. Escudriñar es investigar. El reino será verdaderamente establecido cuando el Rey Jesús vuelva en gloria. Pero antes, este mundo pasará por el engaño y el azote de la bestia anticristo y su secuaz, la bestia del falso profeta descrita en el Apocalipsis capítulo 13, y pasará por una tribulación muy grande descrita en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 21. El mismo verbo de Dios, mira qué interesante, el maestro divino, el que es el Rey de Reyes, el que es el Señor de Señores, nuestro amado,
Señor Jesucristo, antes que el Cristo de la gloria establezca su reino, deberá acontecer el día del Señor, el día de Jehová, el día del Señor, el día del Kyrios, el día del juicio de Dios a las naciones. Y antes de estas cosas, la iglesia, la remanente, la redimida, la fiel, la esforzada, usted que se ha esforzado, forma parte del cuerpo de Cristo, será literalmente sacada de este planeta, habiendo resucitado los muertos en Cristo. La iglesia aún está en este mundo cumpliendo la gran comisión. Marcos 16:15 y Mateo 28:19. Mire qué hermoso, una belleza, pero hay que ser estrictos y radicales con la Biblia. Capítulo 1. Vamos entrando al exégesis de cada vez más de este extraordinario comentario bíblico que el Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones está exponiendo a través del noticiero Noticias del Fin para el mundo entero. Vamos por el título en el capítulo 1. La revelación de Jesucristo. Salutaciones a las 7 iglesias, el Hijo del Hombre. Ahora quiero dar un pie aquí. Prestemos atención a algo que es muy importante antes de comenzar a estudiar el libro del Apocalipsis. Y yo le voy a dar una clave, yo le voy a dar un secreto. Preste atención para que nadie le robe la corona, ni ningún predicador que no conoce la escatología bíblica o algún maestro hereje le enseñe y usted aprenda lo incorrecto y pierde el arrebatamiento. Usted no puede perder el arrebatamiento porque la iglesia ya se va con el Señor. La clave para entender el libro del Apocalipsis se encuentra en el capítulo 1, versículo 19. La clave para entender todo el libro del Apocalipsis, un secreto de un exégeta, está en el capítulo 1, versículo 19. El que tenga oído que oiga lo que dice la Biblia. Escribe las cosas que has visto. Eso es capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. Y a partir del capítulo 4 hacia adelante, las que han de ser después. Quiero decirles algo. Amada familia cristiana en el mundo, santos de Dios, las 3 mayores divisiones del Apocalipsis deben tenerse muy presentes, señores ministros, presentes si la interpretación ha de ser coherente y correcta. A Juan se le ordenó escribir acerca de 3 cosas reveladas y de mucha importancia. La primera, las cosas pasadas, las cosas que has visto. Este es el capítulo 1, la visión que él vio en la isla de Patmos. La segunda, las cosas presentes, las cosas que son, o sea, las cosas que entonces existían. Evidentemente, ahí se está hablando de 7 iglesias locales que existían en la región de Asia Menor. Recordemos, el templo había sido destruido.
Los judíos estaban dispersos. Por consiguiente, el testimonio de Dios se había encomendado a las iglesias. Usted lo puede leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y 15. En armonía con esto, tenemos aquí 7 mensajes dirigidos a 7 iglesias representativas. Capítulo 2, versículo del 1 al 3. No, capítulo 2, versículo 1 y capítulo 3 al versículo 22. Eso vamos a escudriñarlo y nos vamos a gozar y vamos a desenmascarar cuando estudiemos las 7 iglesias. Vamos a desenmascarar radicalmente a la religión ritualista. ¿Cómo nace la religión ritualista? Vamos a desenmascarar radicalmente a la apostasía y a las sectas. Vamos a profundizar y voy a exponer la cultura judía y la historia de la iglesia cristiana, algo que usted y yo debemos aprender para irnos en el arrebatamiento de la iglesia y que nadie, mi amado hermano, le robe su corona. Es digno notar, y lo vuelvo a decir, que la iglesia no se menciona en los capítulos del 4 al 19. Lo tercero, las cosas futuras, las cosas que han de ser después de estas. Esto es, después de haberse terminado el periodo de la iglesia. Esto es, a partir del capítulo 4, versículo 1 al capítulo 22 y versículo 21. Esto, entonces, es escatología bíblica. ¿Me dejo entender? Escatología bíblica. No se deje engañar, señor ministro. No se deje engañar, hermano mío, por charlatanes. Los tiempos son finales y no debemos de creer a cualquiera que se llame ser un escatólogo bíblico. Cualquiera puede agarrar cualquier mensaje de cualquier doctrina predicada por ahí y decir que es un escatólogo. Es por eso que estamos educando y enseñando lo que es correcto, porque los tiempos que vienen son peores que esta pandemia en que estamos viviendo. Y usted tiene que estar preparado y conocer la doctrina para que nadie le robe la corona. Ahora, algo importante. Al inicio del capítulo 4, el Señor le dice a Juan, después de invitarle a subir al cielo, que le iba a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Evidentemente, el Señor se estaba refiriendo a las cosas que iban a suceder después de que la iglesia cristiana sea arrebatada a los cielos, ya que los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis nos resumen en su interior, en su conjunto, el mover de la iglesia, protagonizado por las 7 iglesias de Asia, que son el tipo de la iglesia universal, la iglesia de todos los tiempos. Después vamos a entrar en ese tema. No se pierda todos los miércoles a las 7:30 p.m. el misterio del Apocalipsis. Y también los sábados a las 7:30 estamos comenzando ya la doctrina de la escatología desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí estamos hablando de los pactos, vamos a entrar al profeta Daniel y vamos a escudriñar y a exprimir la profecía bíblica de Daniel. Y juntamente usted y yo nos estamos preparando porque el Maestro, el León de la tribu de Judá, pronto regresará con su iglesia a esta tierra a implantar los 1000 años del reino milenial. ¿Quiere que le diga algo? Juan
obedece y una vez recibida toda la revelación, que no sabemos cuánto tiempo le tomaría, Juan empieza a poner en limpio y en orden toda la revelación recibida. Y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22 tenemos todo un panorama profético, todo una historia del futuro que usted no se puede perder. Evidentemente, el libro del Apocalipsis es un libro profético. Es un libro que anuncia el porvenir. El libro del Apocalipsis completa lo que muchos libros en la Biblia venían anunciando los profetas desde Joel. Se cree que el profeta Joel fue uno de los más viejos, pero desde entonces los profetas vienen anunciando el día de Jehová. Y pasando por el Nuevo Testamento se cambia la palabra, porque ya no es Jehová en hebreo, sino Señor en castellano, que es el día del Kyrios, es el día del Señor. Y esto es tan lindo, porque el día de Jehová, el día del Señor, escúcheme bien, no es un día de 24 horas, sino es el tiempo en que Dios ejecutará su juicio sobre este mundo rebelde, y ese juicio terminará sobre una gran guerra llamada Armagedón y el regreso personal del Mesías de Israel al mundo. Todo esto está desde Joel, pasando por todos los profetas. Aún el Señor lo habló en Mateo 24 y Mateo 25. Y es aquí, damas y caballeros, donde se corre el telón, se corre el velo, y es lo que significa Apocalipsis. La palabra griega apocalipsis significa revelación, mostrar algo. Y eso es lo que queremos hacer, mostrarle a usted, señor pastor, señor evangelista, señor diácono, en todos los hermanos de Latinoamérica, Norteamérica que nos ven, en Europa, en directo o en diferido. Es nuestro anhelo que la iglesia cristiana regrese al cristianismo bíblico. Es nuestro anhelo que en este tiempo en que la iglesia ya está terminando su peregrinaje en este mundo, en esta tierra, en este globo terráqueo, usted y yo profundicemos los tiempos proféticos en que vivimos y que no nos dejemos engañar por cualquiera que se autoproclame escatólogo bíblico cuando no lo es. Voy a terminar diciendo esto. Versículo 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan en su corazón, las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Primeramente, la palabra bienaventurado en el griego es makarios, que significa dichoso, felices. Felices todos aquellos que leen y todos aquellos que oyen. Pero quiere que le diga algo. En el tiempo que Juan escribió esto, no todos tenían una Biblia. ¿Qué pasaba? Juan escribía y mandaba al mensajero, al anciano. El anciano leía y el pueblo escuchaba. Por eso dice, bienaventurado el que lee. En el tiempo de Juan, solamente uno leía y el pueblo escuchaba. Hoy en día, alguien lee, usted es el que lee y también escucha, porque usted tiene Biblia. En el tiempo de Juan no había. Por eso dice, bienaventurado, felices, dichosos, todos aquellos que leen y que escuchan. Usted y yo podemos leer y también escuchar. El Señor está cerca
Amada iglesia, el Señor viene ya, no pronto, sino ya. Y déjeme decirle, y usted me dirá, ministro, ¿qué tan cerca está el Señor? Cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, déjeme decirle algo, Juan creía que el Señor Jesús ya venía. Juan creía que el Señor Jesús ya venía. Imagínese todo el tiempo que ha pasado desde el tiempo del Apocalipsis hasta el 2020. Si Juan creía que el Señor Jesús venía en ese tiempo, ¿qué más usted y yo, hermano, que estamos viendo una gran catástrofe a nivel mundial? Prepárese, 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 siga la línea doctrinal y no se olvide, el diablo no juega a ser diablo. Por lo tanto, usted y yo no juguemos a ser cristianos. Que la paz y la gracia del eterno Dios esté con cada uno de ustedes. Un honor muy grande, su amistad. Los espero este sábado a las 7:30 con la doctrina de la escatología que ya estamos enseñando desde el Génesis y que ya vamos a entrar a las posiciones escatológicas y a la manera correcta de la hermenéutica escatológica. Y todos los miércoles a las 7:30 seguimos con el misterio del Apocalipsis. Quiero agradecer a todos los que nos están viendo, a todos los ministros, a todos nuestros hermanos consiervos y a todos los que están a través de la televisión online. Que el eterno Dios les bendiga y al Dios Altísimo sea toda la gloria por todas las edades.